Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó de Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de la enseñanza porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros que tiene su palabra. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, seguramente que muchos de ustedes aquí ya van a decir enseguida, ¿verdad? Cuando hablamos, su fama se extendía por todas partes de aquella región. Allí vaya de Tamaoy, hay famoso, hay curandero, hay poco de acá, o expulsar a demonios, a pechaguaña de talleca, a pechaguala y botá, lleva. Pero después no nos queremos comprometer como verdaderos cristianos, que día a día, pero ya bueno, todos queremos magia. Entonces más o menos esta última palabra, si nosotros entendemos, te da la impresión de que la fama, un Jesús taumaturgo, un Jesús milagrerista, milagrero, lleva, o pocón de lehetena, oñe ente más, íntima las cosas ya de monguerama. Entonces, peña de yeca. Ahí también la gente piensa, ojeka de aquí para allá, tanto monguerío, jotande, o ojesa, hay poca ahí, vea, hay poco una cara ahí, vea, oreconda de la mano santa, oreconda de péate amor. Bueno, pero aquí, queridos amigos, justamente cuando el Señor está diciendo que tiene su palabra, imagínense, la palabra retórica, pero para cuestión mal evangelio, o esas cañas del sentido de todo lo que Jesús está realizando, ¿qué tiene su palabra? Que manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Manda con autoridad y poder. Autoridad y poder. La palabra dabar, queridos amigos, no quiere decir simplemente hablar, dabar, debarim, palabras, sino que el dabar en la Biblia, esto está en hebreo, debarim, palabras, esa tiene la fuerza dentro del hebreo para decir accionar también, accionar. O sea que tiene el poder y tiene la autoridad. ¿Pero para qué? Para expulsar a los espíritus impuros y esos espíritus salen. Es decir, vos, querido papá, no solamente tenés que tener la palabra de aconsejar, de decir solamente a tus hijos: mi hijo, así tenés que comportarte, mi hijo, así tenés que vivir, mi hijo, mi hija, lleva. Sino que el dabar, las palabras, que tiene su palabra, que tiene autoridad y tiene poder, quiere decir que nosotros somos testigos y somos testimonio para los demás. Se van a muy bien, tiene ejemplo, penderoga, pues llevan de tú ahí seramos, eres cuara, el poder y la autoridad. Pero la autoridad que nosotros decimos, esta es la famosa autoridad moral. Y antes ya agrega inicio de la autoridad moral, porque la autoridad moral quiere decir que en de Dereikwa ponás areñe compromete, upego dice la moralidad. Dereikwa lo y ponás a la ibaía. A tener autoridad sobre la palabra, upea dice inare ya polan de erea. Daiku el la pareía, ñembareía, a cualquier cosa. Ñandé, ñañemon que estaba anteriormente, en las semanas anteriores, que decíamos sobre ese famoso ya la pareía lleva. Entonces por eso después el Señor que viene con los ayes, con ay de ustedes, fariseos, escribas, porque
en el fondo, pela la pareína. Anda pella, pues no tienen autoridad moral. La autoridad moral quiere decir un compromiso serio en hacer aquello que nosotros hemos decidido interiormente. Esa es la moralidad. Discernir, entender lo que está bien, en esa fuerza de voluntad, hacer, porque dabar dijimos que es un ejecutar. Debo ir entonces en primer lugar. Bueno, pero aquí justamente hay otro elemento muy importante, porque dice que este hombre que estaba ahí poseído comienza a gritar con fuerza. El gritar con fuerza quiere decir que siempre vamos a encontrar en nuestro camino alguien que quiera truncar nuestro apostolado. Alguien que quiera truncar ese trabajo tan lindo que estás haciendo en la educación de tu familia, en la educación de tu matrimonio, en la educación y en el proceso de crecimiento de tus hijos, etc. Siempre oímante no faltáis la yaguaca relajave, no faltáis la güey corneta, siempre. Entonces, ahora la presencia de Jesús es el único, queridos amigos, que nos va a liberar a nosotros. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres el Santo de Dios. Completa a esta pregunta cuando dice has venido para acabar con nosotros. Porque sos vos el único que vas a acabar con nosotros. Entonces Jesús lo que hace es verdaderamente responder y hacer que este mal, que esto que existe en nosotros desaparezca de nuestra existencia. La presencia de Dios siempre es autoridad. La presencia de Dios siempre es testimonio. La presencia de Dios siempre es para nosotros la hoja de ruta, el ejemplo que tenemos que seguir. Pidamos esta gracia, queridos hermanos. Vamos a preguntarnos también y vamos a decir, ¿qué es lo que tiene la palabra del Señor que obra con tanta fuerza en mi corazón y en mi vida que yo ahora puedo dar pasos muy importantes hacia una verdadera conversión cristiana? Que así sea. Que así sea.